Tele13 Radio y todas nuestras plataformas haciendo esta edición dominical de Mesa Central, la última, la recta final de nuestra temporada 2023, ya en enero del 2024. A Felipe Arboe uno lo puede presentar de un montón de maneras, pero para efectos de esta entrevista lo vamos a presentar como experto, una de las personas que más sabe de materias de seguridad en Chile. Felipe, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Gracias por la invitación, Iván. Entre otras cosas porque fue subsecretario del Interior, digamos. Así dicen. Hizo el doctorado, en estas cosas. Se ha hablado un montón de la crisis de seguridad, por cierto, y de medidas que mucha gente le pide al gobierno. Que el 2% constitucional, que el COSENA, que el estado de emergencia. Analicemos un poco esas medidas. Esto de usar un 2% constitucional, que yo no sé exactamente si existe propiamente tal, que es una plata del presupuesto que es harta plata, el 2% del producto, del presupuesto fiscal. Para materias de seguridad, ¿le hace sentido? Lo que pasa es que yo creo que, primero, esto no es solo un problema de recursos, ni tampoco de leyes. Acá hay un tema de organización del Estado para enfrentar una criminalidad nueva. Es decir, nosotros teníamos un Estado organizado para enfrentar la delincuencia común. Y en cuanto al homicidio, estábamos acostumbrados que más de 9 de cada 10 homicidios fueran cometidos por victimarios que conocían a sus víctimas. Claro. Hoy eso cambió radicalmente. La típica pelea... La pelea, claro, del vecino. Entre amigos, efectivamente. El problema es que hoy día, al cambiar eso, la investigación de los casos es más compleja porque se llama imputado desconocido. Hay que empezar a investigar cuál fue el motivo del homicidio de esa persona. Y eso es mucho más complejo. Entonces, el Estado tiene que organizarse de una forma distinta probablemente. El crimen organizado tiene una forma de ser atacado y la delincuencia otra forma de ser atacado y la percepción otra forma. Son tres estrategias distintas. No es un problema de plata. Ya, vamos a ver ese detalle. Entonces, por lo tanto, lo del 2% no... O sea, lo del 2% podría ser en la medida que tuviésemos claridad respecto de qué se va a gastar y hubiese controles de eficacia y eficiencia en tiempo real, digamos, del uso de esos recursos. Porque, ojo, el presupuesto carabineros de la policía, de seguridad de este año aumenta un 5,7%. Entonces, es más alto que el de los años anteriores, pero por alguna razón tenemos más homicidios en el último tiempo. En ese mismo sentido, citar al Consejo de Seguridad Nacional. Lo que pasa es que el Consejo de Seguridad Nacional puede tener cierta utilidad para efectos de consulta, ¿ya? Y poder ver qué opinan las diferentes instituciones sobre ciertos riesgos geopolíticos que pueden estar en cuestión. Me explico. Yo no soy partidario, nunca lo he sido, y la experiencia internacional así lo avala, que la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interior sea positiva. No me parece que sea adecuado, porque además la experiencia de México, la experiencia de Brasil no fue buena, permitió un aumento exponencial en la categoría de armamento de los delincuentes, y después el retiro de las Fuerzas Armadas deja a la policía en una situación muy compleja. Pero uno podría perfectamente citar al Consejo de Seguridad Nacional para analizar el fenómeno de la migración asociado, digamos, al ámbito delictual, el control de fronteras y la visión que tienen las instituciones de las Fuerzas Armadas respecto de qué está pasando en los países vecinos, respecto de la producción de droga, la migración de bandas organizadas. Eso podría ser interesante. O sea, ¿cuánto la delincuencia afecta efectivamente la seguridad nacional? Efectivamente. Solo para eso, yo no insisto. ¿Simbólicamente es importante? Para que la gente perciba que se está haciendo algo, ¿qué otro documento que se ha dado? En esta materia todo suma y hay que terminar con los prejuicios, porque los que somos de la generación nuestra y de ahí para atrás, digamos, sabemos que el Consejo de Seguridad Nacional estaba teñido por una situación muy compleja, digamos, ¿no? Al principio del retorno a la democracia. O sea, era un consejo que se podía autoconvocar, digamos. Claro, pero hoy día hay que perder el prejuicio y probablemente el presidente podría estar asesorado y escuchar las opiniones de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas respecto de las materias de su competencia que pueden influir en materia de seguridad nacional. Algo parecido pasa con el estado de emergencia, porque eso en la práctica significa poner a los soldados en la calle, digamos. A ver, eso me parece a mí que, vuelvo a insistir en esto hay que ser muy claro, hay que ver la evidencia, la experiencia comparada. Cuando se saca a las Fuerzas Armadas a combatir el delito, se producen dos fenómenos. El primero es que se pone a soldados a cumplir una función para la cual no están preparados. Y por lo cual, además, no tienen los elementos disuasivos. El soldado está para eliminar al enemigo, no para disuadir a un delincuente. Que es lo que decía usted, soldado brasileño en las favelas. Digamos. Efectivamente, y México pasó lo mismo. Y en segundo lugar, cuando uno toma la decisión de un estado de emergencia, es decir, sacar a las Fuerzas Armadas en seguridad, para la seguridad interior, lo que está haciendo en la práctica es declarar la incapacidad institucional de Carabineros. Y eso es una decisión muy compleja. Entonces, probablemente lo que correspondería, más que declarar estado de excepción, es fortalecer la capacidad policial, organizativa, operativa,
para tener mejores resultados. Durante mucho tiempo nos hemos negado quizás a reconocer el impacto de la migración, particularmente la migración irregular, en materias de seguridad por temor a establecer un estigma, digamos, un prejuicio respecto de quienes han migrado al país con total buena intención y con deseos de prosperar, digamos. Y además, una migración que en un sentido es bastante necesaria desde el punto de vista económico, pero efectivamente lo que estamos viendo hoy, el delito distinto como usted lo describía, ¿es producto de esa migración irregular? A ver, primero, cuando uno mira la evidencia, según el estudio que se ha realizado en materia de homicidios, sigue siendo mayoritaria la participación tanto en condición de víctima como de victimario de chilenos respecto a extranjeros, es lógica. Claro, porque hay más chilenos que extranjeros. Pero la participación como victimario subió de un 5% a un 13% en un año. O sea, más que duplicó. Más que duplicó. En consecuencia, hay que mirar con atención. ¿Qué es lo que pasa? Es que cuando los países tienen cierta capacidad para poder absorber migración, Chile no tiene hoy día una capacidad suficiente para incluirlos dentro de la sociedad. Y eso está generando en la zona norte del país que tengamos un incremento en los niveles de violencia de personas que, no teniendo condiciones para obtener beneficios sociales, tienen que ganarse la vida de alguna forma y encuentran en el delito, algunos de ellos, una alternativa. Eso explica, por ejemplo, que si bien en Chile tenemos una tasa alta de homicidios, 6,7 cada 100.000 habitantes, a nivel regional, Arica, Antofagasta y Iquique superan el 14%. Y eso sí que es peligroso porque tenemos concentrado ahí un nivel de extranjeros importantes. Claro, porque ahí en esos niveles estamos como países a los que les va mal en esto en América Latina. Pensemos que la media mundial, el promedio mundial es 5,9 cada 100.000 habitantes, Latinoamérica es 19, México es 24, 27, está por ahí. Entonces estamos la verdad es que en esa zona bastante alto. Ahora, lo que nos llama la atención no solo es la existencia del homicidio, sino la violencia asociada a esos homicidios. O sea que llevamos 7 días del mes de enero y llevamos 13 homicidios y 2 cadáveres encontrados en diferentes circunstancias. Esto equivale a 1,8 homicidios al día. Eso es mucho para nuestro país. Y por lo tanto se requiere una acción mucho más preventiva. Y además, como dice usted, con características bien llamativas. O sea, encontrar un cuerpo en una maleta no era algo que en Chile estuviésemos acostumbrados. Un cuerpo quemado, un cuerpo amarrado, efectivamente. Gente descuartizada. Esos son modus operandi más conocidos en Centroamérica y Latinoamérica. En consecuencia, y propio del crimen organizado. Lo que estamos viendo en algunos sectores es la disputa por territorios entre ciertas bandas internacionales y ciertos grupos o clanes chilenos. Y en aquellos casos donde bajan los niveles de violencia, muchas veces es porque unos han sometido a los otros o bien porque se han unido. Y ahí viene entonces donde el clan chileno contrata como sicariato a, digamos, aquellos extranjeros que tienen experiencia en sus países como extorsión. O sea, también puede ser eso, digamos, efectivamente. Claro, también pasa eso. Ahora, la pregunta es cómo nos devolvemos, digamos, o es imposible devolvernos. No, perfectamente se puede. Mira, lo primero yo creo que destacar lo que está haciendo el Ministerio Público. Creo que la creación de esta unidad especializada está permitiendo este grupo ECO, intercambiar información de inteligencia entre el Ministerio Público, las policías, el gobierno, y eso está permitiendo, según muestran las últimas estadísticas, una breve reducción, por lo menos un quiebre de tendencia al alza. Eso es muy importante. Lo segundo que es importante es quizás ir a algún lugar donde están generándose las coordinaciones, y eso es la cárcel. Y en Chile deberíamos nosotros tener como medida inmediata el bloqueo tecnológico de las cárceles, porque desde ahí se está controlando parte del crimen organizado, pero adicionalmente, ojo, se están amenazando a las familias de los gendarmes, lo cual genera toda una dinámica interna muy compleja. Entonces, eso hay que hacerle frente rápido. O bien, crear una cárcel especial, digamos. A nadie le gusta crear más cárceles, pero la realidad chilena señala que tenemos un 57% de hacinamiento en las cárceles. Sí, en consecuencia, se requiere tomar medidas para separar los homicidios, crimen organizado del delincuente primerizo. Una especie de cárcel de alta seguridad para ese tipo de delitos. Ahora, hemos hablado del bloqueo tecnológico de las cárceles. ¿Cuántos años llevamos hablando de esto? Más de 10. Tantos que antiguamente no podíamos implementarlo porque la tecnología, cuando era tan imperfecta, que al bloquear una cárcel se bloqueaba el entorno. Claro. Y la gente reclamaba, con justa razón. Hoy día hay tecnología adecuada para hacerlo. Mi percepción es que hay que eliminar los prejuicios y hacerlo ya. Ahí hay una medida concreta. ¿Usted cree que hay prejuicio en eso? Yo creo que hay prejuicios porque en alguna parte de la policía, algunos policías dicen, mira, no, es una buena fuente de información o de inteligencia.
Y nosotros le decimos, oiga, eso no es inteligencia, es un pinchazo a un teléfono a un preso, digamos. Entonces, si evitamos que esas personas de adentro estén coordinando el crimen de afuera, vamos a tener la prevención. ¿Qué es lo que la gente quiere? Si cuando uno le dice a la gente, mire, ¿sabe qué? Se pilló esta homicidia. Sí, pero hay una víctima. Ya ocurrió el delito. Lo que la gente quiere es que no se cometa el delito. Y para eso hay que frenar anticipadamente. Prevención, que es muy importante. Ya, es interesante porque la típica crítica es en delincuencia el gobierno no hace nada. Y esa frase se puede aplicar al gobierno del 2009, del 2011, del 2014. O sea, eso es muy simplista. Mira, si esto es un tema de Estado, Chile tiene que adecuar sus instituciones y vamos a tener que dar discusiones que a lo mejor no son cómodas para algunas personas. O sea, por ejemplo, lo de las cárceles no es nada cómodo. Bueno, lo de las cárceles. Segundo, la estructura del Ministerio Público. ¿Se justifica tener fiscalías regionales? ¿O mejor avanzamos a la experiencia comparada que tiene fiscalías con competencia nacional, pero especializada? O sea, un fiscal antidrogas para todo Chile, que permitiría, por ejemplo, que si la unidad de inteligencia de la Fiscalía Antidroga Nacional observa que hay un mismo modus operandi en Iquique y en Aysén, puede intercambiar información. No como hoy día que cuesta que las instituciones regionales intercambien información. A pesar de que hay esfuerzos, pero todavía cuesta. Claro, porque a veces no se dan ni cuenta. Claro. Tercera modificación, las estructuras policiales. O sea, tenemos hoy día nosotros a investigaciones encargadas de la investigación, valga la redundancia, de los delitos, y tenemos a carabineros con más de 200 funciones. No hay ninguna institución que aguante 200 funciones. Quizás especializar a la policía de carabineros y decirle, ¿sabe qué? Usted va a ser la policía preventiva. Y eso implica aumentar o multiplicar por 3 o por 4 la dotación de la PDI. Bueno, habrá que hacerlo en 4, 8 o 12 años. La reforma procesal penal se hizo en 3 gobiernos. Las cárceles se han construido en 3 o 4 gobiernos, en parte por el problema de permisología. Bueno, estas medidas son de largo plazo. Tener la posibilidad de cambiar las estructuras policiales en función de la especialización creo que puede ser una buena forma. El problema del largo plazo es que es políticamente súper poco rentable cuando la gente tiene miedo hoy día, digamos. Sí, lo que pasa, Iván, es que yo creo que aquí uno tiene que adoptar medidas de largo plazo que son las eficaces y eficientes, dentro de las cuales están la reforma de las estructuras, pero también la prevención social. El nivel de deserción escolar, el nivel de desempleo, el nivel de falta de oportunidades. Hay un caldo de cultivo ahí muy fuerte que hay que enfrentarlo con política social. Pero en paralelo hay que tener batallas y triunfos de batallas de corto plazo. Es decir, que la gente sienta que cuando alguien comete un delito, bueno, le cae el poder de la justicia, porque en ese minuto el riesgo aumenta y ya no es tan atractivo meterse en el delito y es más atractivo por eso trabajar, digamos. A propósito, lo mencioné en algún momento, ¿más carabineros en las calles es razonable? O sea, creo que hoy día tenemos entre un 5 y un 8% de la dotación dedicada a investigación. Tenemos una cantidad de carabineros dedicados a labores de escolta. Tenemos otra cantidad de carabineros en frontera, otra cantidad de carabineros dedicados a notificaciones. Si uno juntara todo eso, uno podría tener, con los que hoy día existen, podría eventualmente tener, no sé, 5, 6.000 carabineros más previniendo en la calle. Y eso es muy importante porque la prevención... Ya. O sea, podría haber ahí un... Yo creo que ahí hay un punto importante. Y también recuperar a los carabineros que se van a retiro. Porque es gente con mucha capacitación. Ahora, eso se anunció hace un buen tiempo y falta un reglamento para eso, ¿no? O sea, se ha hecho, se ha incorporado, en su oportunidad se hicieron muchas incorporaciones, pero falta hoy día un reglamento efectivamente para que eso se materialice. Y ahí podríamos tener una dotación importante, ¿te fijas? Ahora, a propósito de carabineros, ¿cómo ve la situación del general Ricardo Yáñez? Difícil. A ver, yo creo que tiene varias aristas. Si uno mirara primero desde el punto de vista de la sensación ciudadana, es muy complejo explicarle a un ciudadano que está en su casa, atemorizado por las balas locas o por lo que pasa en la calle, que resulta que aquellos que se dedicaron a tirar bombas Molotov, aquellos que se dedicaron a, saquear locales comerciales, hoy día tienen una pensión de gracia, o sea, un sueldo pagado por todos los chilenos de por vida, y resulta que quien estaba al mando de la policía va a ser formalizado. Eso es muy difícil de explicar. Ahora bien, dicho lo anterior, lo uno no obsta al otro, porque yo no tengo los antecedentes suficientes para tener un juicio de mérito respecto de si procede o no la formalización. Eso lo ve el Ministerio Público. Pero es difícil de explicar, ¿no? Es difícil de entenderlo. Y desde el punto de vista de la institución, es muy compleja la situación. Que el general director, es decir, en una institución jerarquizada, quien manda, se encuentre no solo formalizado, sino que eventualmente, y digo eventualmente porque podría ocurrir, sometido a algún tipo de medida cautelar. Eso sería muy complejo, digamos, de mantener. Además, se generó este interregno por la decisión del juzgado que fijó la audiencia. Hoy son 4 meses, desde el 7 de mayo. Es muy complejo, porque pone una situación muy delicada, no solo al general director, sino el relacionamiento de las decisiones que tiene que tomar.
Pero adicionalmente no nos olvidemos, esta solicitud de formalización ingresa 4 días después de que la defensa del general director había pedido la inhabilidad de los fiscales que estaban llevando la investigación. Entonces también es muy complejo que se haya pedido esto justo cuando se pide la inhabilidad. Entonces creo que hay mucha lista dando vuelta. Yo llamaría a poner la pelota en el piso y decir, a ver, cuidado. ¿Cómo evitamos que el mensaje al cuartel, al carabinero de la calle, sea, mire, si usted participa de un acto para poder controlar el orden público o va a arriesgar su vida en un procedimiento de seguridad, puede terminar formalizado? Entonces, ahí hay que ser muy cuidadoso, pero también es importante que el Estado actúe adecuadamente si es que tiene antecedentes suficientes para que acrediten que ha habido participación en hechos contra los derechos humanos, que son cosas distintas. No, sin duda se tiene que investigar y sin duda se tiene que castigar si es que es así. Ahora, cualquier ciudadano que está siendo investigado por el Ministerio Público tiene derecho a decir, oiga, ¿sabe qué es este fiscal que me está preguntando y me está preguntando? Bueno, tiene una animadversión hacia mí, está por sobre la imparcialidad que tiene que tener o por la objetividad que tiene que regir su investigación. La pregunta es si el general Yáñez o el abogado que redactó el escrito tiene derecho a meter a la institución en esto, porque dice, estos fiscales, Armendáriz y Chong, lo que tienen es animadversión hacia la institución, odio hacia la institución. Sí. ¿Pertinente? Sí, yo creo que evidentemente una defensa, porque cada uno toma sus decisiones, pero es más bien, acá hay una imputación personal, pero en función del ejercicio de un cargo. Es decir, el general Yáñez está imputado y eventualmente va a ser formalizado en su condición de exdirector de orden y seguridad y por tanto es parte de la institución. Ahora hay que distinguir, en el gobierno, habrá que distinguir entre las relaciones entre carabineros y las personas que integran la institución, y eso es una cosa que corresponde. Pero a nivel de Ministerio Público, lo complejo, insisto, es que se haya presentado esta solicitud de formalización previa a la decisión del fiscal nacional de decidir respecto de si efectivamente existe o no esta supuesta animadversión. Ahora, convengamos que el fiscal nacional contestó hace un mes, el 6 de diciembre, que recibía los antecedentes y que iba a contestar pronto. Claro, efectivamente. También se demoró harto, digamos. Bueno, hay que ver los antecedentes que está recabando para poder tomar una decisión adecuada. Lo importante, insisto, es que en este momento no haya distracción. Chile está enfrentando una situación de inseguridad muy compleja y necesitamos que todos los esfuerzos, tanto de la oposición, del gobierno, del mundo privado, a través de la seguridad privada, del mundo público, se concentren en ser más eficaces en el control del delito. ¿Es sostenible con todo la posición del general Yáñez, que va a ser formalizado en 4 meses más? ¿Va a estar 4 meses con la espada de Damocles encima? Yo creo que ahí es una decisión que va a tener que primero analizarla él. En función... Usted además fue subsecretario de Carabineros, ya que... Sí, así es. Va a tener que analizarla él, personalmente, de cuánto su situación procesal puede afectar a la institución. Y segundo, el presidente de la República, que es quien tiene, gracias a una reforma constitucional que hicimos en su oportunidad, tiene la potestad de poder decir, mire, sabe que considero que tiene que dar un paso al costado o no. Pero son decisiones que van a tener que tomarlas tanto el general director como el presidente de la República. ¿Pero para usted es sostenible? Es difícil, pero lo que pasa es que también se produce una situación muy ingrata. Es que la formalización es un acto procesal que en Chile se ve como una especie de responsabilidad, cuando en realidad es un derecho del imputado para poder empezar a defenderse y decir, mire, sabe que yo estoy siendo investigado, se ha formalizado una investigación y me puedo defender. Ya, pero en un sentido se parece a la declaración de reo del sistema antiguo, digamos. Lo que pasa es que tiene otras características, porque antes el que era declarado reo se iba para la cárcel. No, porque el autoprocesamiento antiguo era cuando había presunciones fundadas en la participación de autor, cómplice o encubridor. Claro, en este caso, aquí el Ministerio Público tiene algunos datos que exhibe ante un juez que acepta o no la formalización. Por eso yo hablaba de la medida cautelar, porque el Ministerio Público puede tener una visión determinada, muy legítima, pero si el juez de garantía que va a ver esto considera que hay elementos suficientes y toma una medida cautelar, ese ya es otro escenario, porque hay un tercero imparcial que ha considerado sus antecedentes, los ha ponderado y ha dicho, mire, sabe que aquí hay cierto mérito. Eso es otro escenario. Eso, yo creo que con una medida cautelar ya sería bastante insostenible. Digamos, o sea, el juez tiene que aceptar la formalización y eventualmente aceptar una medida cautelar que le pide el Ministerio Público. Imagínense lo mete en prisión preventiva. No, eso sería ya impensable. Impensable. Pero por eso es lamentable que en este momento, cuando se requiere más trabajo conjunto, tengamos esta situación que ponen yo diría en entredicho, digamos, el trabajo, digamos, mancomunado en materia de seguridad. Ahora, es pertinente, por otra parte, perseguir los excesos y las violaciones a los derechos humanos que tuvo Carabineros en el estallido. Eso no está en discusión. O sea,
el respeto a los derechos humanos y el control del orden público o la seguridad son absolutamente compatibles cuando las cosas se hacen bien. Si hay violación de los derechos humanos o hay irregularidades, tienen que ser sancionadas. Si lo que pasa, Iván, es que ya no estamos en el ámbito judicial, estamos en el ámbito de la percepción. Y cuando la gente percibe que aquellos que le tiraron bombas molotov a carabineros, que le patearon la cabeza a un carabinero, una persona que cometió un homicidio y una persona que después fue indultada y después volvió a cometer un delito, les entregan a algunos de ellos un sueldo de por vida y a los otros lo formalizan, la percepción que hay en la calle de decir, chuta, aquí es el mundo al revés. Pero en realidad no es que el mundo sea al revés, es que cada cosa tiene que tener su mérito. ¿Está mal, a mi juicio, lo de las pensiones de gracia? Sí, está mal, fue un error inadecuado. ¿Está bien que haya control del Estado respecto de los agentes en materia de ejercicio de funciones? Sí, es correcto, porque la función policial debe ejercerse siempre con pleno respeto a la legalidad y los derechos fundamentales. No, pues si no estamos en la ley de la selva, sí, claro. Digamos. Ahora, a propósito de cosas que se hacen bien y que usted lo mencionaba, estas pensiones que fueron otorgadas por una parte por el gobierno de Sebastián Piñera y otra parte por el gobierno de Gabriel Boric, evidentemente algún error se cometió, digamos, porque... O sea, ninguno... Mira, las pensiones de gracia son una facultad del soberano, del presidente de la República, que las tramita el Ministerio del Interior. Más allá que diga o no diga la obligatoriedad de verificar los antecedentes penales, la ley parte del supuesto que quien va a decidir tiene un criterio adecuado y una responsabilidad suficiente para investigar si aquella persona a la cual se le va a entregar, ojo, una pensión con recursos públicos de por vida, tiene y reúne los méritos. Evidentemente, alguien no hizo su pega. Porque una persona que está condenada por homicidio... Independientemente que la ley no diga que hay que revisar los antecedentes penales. Evidentemente. Pero no, porque una cosa es que no lo diga y otra cosa es que lo prohíba, digamos. ¿No? Obvio, pero lo que ocurre es que aquí la ley no tiene que prohibir todo. Se supone que quien gobierna, que quien ejerce la función, tiene prudencia, tiene criterio y tiene sentido común. Una persona condenada por homicidio o una persona que va y le tira una bomba incendiaria a un policía no es una persona que merezca una pensión de gracia. Podrá, si ha sufrido algún tipo de vejamen, podrá incluso presentarse una demanda civil respecto a quién le causó el daño. Pero ¿por qué todos los trios tienen que pagarle un sueldo a esa persona que tenía antecedentes penales? Por una decisión de autoridad. Esto no es una decisión legal que obligue la ley. Esto es una decisión, alguien tomó esa decisión. A propósito de eso, de que no es una situación que obligue la ley, hay muchas personas que han dicho, ¿por qué reclamamos contra estas pensiones de gracia y no reclamamos contra las pensiones que siguen recibiendo violadores de derechos humanos? Bueno, efectivamente, el punto está en que en materia de pensiones, es el régimen de pensiones, y eso, desde el punto de vista incluso constitucional, es imposible. Se ha intentado en algún minuto, hubo varios proyectos de ley destinados a... Porque la Constitución prohíbe que se despojen los derechos provisionales. Porque son derechos provisionales, en consecuencia no se puede, y eso es un punto que ha estado en discusión desde el año 90 y tanto, digamos, y efectivamente es una provocación, pero hoy día lamentablemente la Constitución impide un cambio como ese. También es cierto que esos agentes del Estado, para todos los efectos prácticos, para las indemnizaciones que el Estado ha pagado a las víctimas, fueron agentes del Estado, estaban trabajando para el Estado. Son agentes del Estado y la pensión es, comillas, derivada de su derecho previsional. No es como agentes del Estado. Claro, digamos. No es un premio, porque la pensión de gracia significa que el presidente de la República considera que esa persona tiene una gracia suficiente, distinta del resto de los chilenos, para poder percibir un emolumento mensual de por vida. Eso es lo que ocurrió. Le quiero preguntar de política, pero hagamos una pausa, 2 minutos. Vamos. Y seguimos. Estamos haciendo Mesa Central por la pantalla del 13 en simultáneo, con Tele 13 Radio en todas nuestras plataformas. Y en el 13 en simultáneo con Tele 13 Radio, con Felipe Arboe en el estudio. ¿Qué le parece todo este lío por la no declaración como reuniones de lobby de las comillas en la casa de Pablo Salaquet? 2 cosas. Primero, yo creo que la ley tiene espacios, digamos, de reunión públicos, privados, y eso se puede hacer. El punto está, yo creo, 2 cosas. Primero, que dado el discurso de campaña e histórico de los actuales gobernantes, ellos dijeron que iban a poner un parámetro mucho más alto, incluso superior a la ley en materia de transparencia y lobby, y por tanto no es muy presentable que después de toda esa campaña que hicieron, donde se criticaba a aquellos que incluso recibían audiencias por lobby, hoy día aparezcan diciendo, mire, en realidad no es necesario, podíamos haberlos hecho. El diálogo público-privado es fundamental. Chile no va a avanzar solo en el mundo público y solo en el mundo privado. Yo he estado en los 2 lados y observo con preocupación
una especie como de desconfianza estructural del mundo público hacia el mundo privado y un desdén del mundo privado hacia el mundo público por toda la tramitación, la permisología, aunque no le gusta al ministro decirlo así, pero es un problema hoy día, digamos, para poder desarrollar actividades económicas. Creo que tiene que haber un diálogo, creo que es muy importante, pero también hay que ser cuidadosos, porque evidentemente cuando se juntan algunos ministros en casa de una persona que legítimamente ejerce una función de lobby, bueno, debieron, dados sus propios parámetros exigidos a terceros, debieron ellos haber registrado esa audiencia, aunque no fuera obligatoria de acuerdo a la ley. Ya. Debieron haberlo hecho. ¿Te fijas? O sea, habrían estado por sobre la obligación legal, digamos. Sí, yo creo que es mejor dejarlo así, porque si además no había nada que ocultar, la pregunta es por qué no lo dijeron, porque fue un centro de investigación el que lo reveló y no fueron ellos mismos los que dijeron, mire, sabe que efectivamente me junté con Pedro, Juan o Diego. No hay nada de malo juntarse, pero hay que transparentarlo. Eso es muy importante. Felipe, usted está en el centro político, no está en ninguno de los movimientos o partidos que se formaron desde el centro político, me refiero a demócratas y amarillos básicamente, sigue independiente, digamos, pero está en ese mundo del centro político que no se ve muy bien aspectado tomando en consideración la polarización del sistema político y que probablemente se va a manifestar en las próximas elecciones. Yo creo que lo que tenemos hoy día es que las estructuras políticas probablemente existentes no están dando cuenta de la realidad. Y mi percepción es que el plebiscito del 4 de septiembre, como el último plebiscito, lo decidió finalmente el mundo de centro. Un mundo que cree en los cambios, que cree en las reformas, pero no cree en las revoluciones. Un mundo que cree que la experiencia y la renovación son importantes. Un mundo que entiende que crecimiento y justicia social pueden caminar juntos o que seguridad y libertad también. ¿Te fijas? Y eso creo yo que lamentablemente hoy día no se expresa con mucha fuerza en las estructuras políticas. Pero sí creo yo que hay una gran mayoría de la gente que lo único que quiere es vivir tranquilo, que las cosas cambien, que haya mayor justicia social, que haya empleo, que haya crecimiento, que haya menos sobreendeudamiento. Y mi percepción es que ahí están las banderas que debieran levantar las nuevas estructuras de centro. Porque se confunde muchas veces ser de centro con ser conservador, con mantener todo tal como está. Y yo creo que el centro puede ser, o no es que puede, el centro debe ser reformista, pero reformista responsable. Insisto, no tener ni un minuto de miedo de hablar de cambio climático, protección del medio ambiente, pero también de producción, de crecimiento. Hablar de Estado, pero de eficacia y eficiencia. Ahora, se ve medio difícil eso y su propia independencia de alguna manera refleja la dificultad, bueno, ¿no? Sí, yo valoro todos los esfuerzos que están haciendo y trato de contribuir con aquellas personas que preguntan de repente, en base a cierta experiencia que uno puede tener. Pero creo que lo que falta en Chile hoy día es colaboración, es más un ánimo colaborativo. ¿Por qué quedarnos siempre con la frase negativa que dijo el otro? Yo encuentro que el gobierno ha hecho cosas muy malas, pero ha hecho cosas muy buenas. Y creo que la oposición ha tenido acciones muy positivas y otras muy negativas. Me trato de quedar con las positivas de ambos, porque de verdad este país vamos a tener que reconstruirlo. Reconstruirlo desde el punto de vista del diálogo, reconstruirlo desde el punto de vista de la seguridad, reconstruirlo desde el punto de vista del crecimiento. Estamos hablando cada vez, o sea, Chile paga un punto del Producto Interno Bruto, un punto se nos va solo en pagar intereses de la deuda externa. Un punto. Y si estamos creciendo 1,5, que es la proyección, o sea, vamos a crecer 0,5. Y tenemos hoy día un problema de desempleo, sobreendeudamiento, encarecimiento de los costos de la comida del día a día. Entonces, hay que hacerse cargo de eso. Y yo creo que es hora de que de una vez por todas se terminen los prejuicios, se arme una mesa, no una cocina, una mesa, y se sienten a conversar, no en la casa de Pedro, Juan o Diego, sino abierta, transparente y decir, ¿sabes? Colaboremos. Yo recuerdo una experiencia en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que se llamó el Foro de Desarrollo Productivo. Se juntaba representantes de los empresarios, representantes de los trabajadores y el gobierno. Y en mesas tripartitas se conversaba respecto al salario mínimo, respecto al crecimiento, respecto a los permisos. Ojo con esto, yo escuchaba al ministro de Economía, muy bien intencionado, en materia de agilizar permisos. Pero por favor, seamos claros, la mejor medida para poder reformar permisos no es que uno entienda el permiso como un problema. El permiso es un problema cuando no se resuelve. Claro. Cuando el funcionario aplica la ética de su convicción y no la ética de la responsabilidad que le demanda el cargo. Porque el otro día me dijo a mí un funcionario público que no le gustaba un proyecto. Y yo le dije, me da lo mismo, te gusta o no te gusta el proyecto. Usted tiene que aplicar la ley. Claro. Entonces, ahí, si uno pusiera silencio administrativo positivo, es decir, si pasa una determinada cantidad de plazo, se entiende aprobado el proyecto. Segundo, responsabilidad civil. Si la dilación de un proyecto genera daños. Fíjate que hay muchas empresas
a las cuales hoy día los municipios y el Estado le deben plata y están quebrando porque se demoró. ¿Por qué no el funcionario dijo, no lo voy a pagar, ahora se le pagó después? Oye, 1.000, 2.000 millones de deuda. Eso está generando un problema de continuidad de las pequeñas empresas. Entonces, creo yo que hay que hacerse cargo de ese punto específico. Ya, lo último sobre política. Todo indica que amarillos y demócratas van a estar en un acuerdo político con la derecha para las municipales. ¿Usted se ve dentro de ese acuerdo? No como candidato, pero como compartiendo con ese sector. Yo no puedo hablar respecto a ninguno de los dos partidos, no soy militante de ellos, pero me da la impresión desde afuera que más bien van a estar ahí por dos razones. Una, porque probablemente va a haber un pacto de omisión. Estoy solo especulando, me puedo equivocar rotundamente. Viene Gloria Huta en el siguiente bloque, así que hay un pacto por omisión, digamos, en algunos lugares, pero también porque en la otra alianza probablemente no hay mucha disponibilidad a incorporarla. Claro, no hay mucha agua por ahí. No, porque efectivamente han sido muy críticos. Pero así las cosas, ¿usted se ve en un pacto con la derecha? ¿Votando por un pacto con la derecha? O sea, yo voy a votar por persona. A mí me da lo mismo, yo ya hace mucho rato terminé con esta cosa. Yo creo que la dicotomía, entre comillas, la derecha y la izquierda en este país está completamente superada. La gente, es cosa escuchar a la gente. La gente va variando su votación en función de lo que le están proponiendo. Ahora, claro, hay una derecha más conservadora, el mundo republicano, y hay una izquierda, que a mi juicio también es igualmente conservadora, digamos, más autócrata, digamos, que del mundo del Partido Comunista y alguna parte del Frente Amplio. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no ese gran centro que puede existir desde el mundo de la derecha liberal hasta el mundo del mundo socialdemócrata, pasando por el mundo social cristiano, social liberal, podría armarse una coalición, una nueva coalición que ojalá le ofreciera a este país reformas permanentes en el tiempo para gobernar no solo 4, sino 8, 12 años y hacer las transformaciones, insisto, de crecimiento y de equidad, sobre todo en educación, para volver al tema principal que nos convocó esta mañana. Si no tenemos niveles de educación adecuados, la ciudadanía no va a observar esperanza de movilidad social. Y eso sí que es provocador para el mundo delictual, porque ahí el delito hace presa de estos jóvenes que no muchas veces tienen oportunidades. Que como dice usted, era nuestro punto de partida, el tema de la seguridad con Felipe Arboe, esta mañana acá en Mesa Central. Felipe, muchísimas gracias por la gentileza. Gracias por la invitación.